Ok, vamos a empezar a ver el segundo capítulo del libro de Lenguaje y Realidad Social y vamos a concentrarnos en esto que es la norma. ¿Qué es una norma? Las normas es lo que rige nuestra sociedad. Son el resultado de la convención social. Recordamos del capítulo anterior que una convención social es algo a lo que todos estamos de acuerdo. Todos como sociedad convenimos que algo está bien o está mal y esa es una norma. Pero ¿de dónde nacen las normas? De los juicios de valor. Los juicios de valor no son otra cosa más que los valores propios de las personas. Un juicio de valor, por ejemplo, sería que yo no debo robar, que no debo matar, etcétera. Cuando todos coincidimos como convención social que algo no está bien, o sea, nuestros valores, lo convertimos ese juicio de valor en una norma, ¿ok? Si todos estamos de acuerdo en que no debemos matar, que no debemos robar, convertimos ese pensamiento en normas. Y son normas que evolucionan y se adaptan. Por ejemplo, hasta hace algún tiempo no conocíamos los crímenes cibernéticos, pero ahora hace necesario que establezcamos nuevas normas para poder convivir con este tipo de crímenes. Se dice que tú eres normal si te adaptas a estas normas y si lo haces eres una persona convergente. Ahora, ¿qué es lo contrario de ser convergente? Bueno, pues ser divergente, ser desadaptado. La conducta que tú tienes está en conflicto con las normas de la sociedad. Eso te hace divergente. Pero ser desadaptado no es necesariamente sinónimo de ser antisocial. Aquí podemos tomar el caso, por ejemplo, de Jesús. Jesús no se adaptaba a las normas de esa época. Se podría decir que era una persona divergente, pero eso no lo hace antisocial. Tenemos tres tipos entonces de divergencia. Está la divergencia preconvencional, significa que está antes de lo convencional. ¿Qué es convencional? Que es parte de una convención, que es parte de algo en lo que todos están de acuerdo. Entonces, estar antes de la convención significa que no me interesa lo que los demás piensen, sino que me dirijo únicamente por los intereses propios. Primero yo y luego la sociedad. Entonces, ser un divergente preconvencional significa que no me adapto a las normas porque simple y sencillamente no me interesan los demás, me interesa yo mismo, ¿ok? Ser un divergente convencional es una persona que sí quiere formar parte de la convención, pero no necesariamente de la convención en la que vive. O sea, yo sí quiero formar parte de una sociedad, pero no necesariamente de la sociedad en la que vivo. Por ejemplo, el caso de las religiones, cuando alguien opta, decide, dice, mire, yo ya no quiero ser parte de esta religión, pero tampoco me quiero quedar sin religión, entonces cambio de religión. Esa es la persona divergente convencional, no está adaptada a la sociedad en la que vive, pero tampoco quiere estar fuera de la sociedad, entonces busca otra sociedad a la cual apoyar. Y por última parte tenemos a la persona divergente postconvencional. Es aquella persona que no está adaptada a la sociedad en que vive, pero que en lugar de destruirla o de cambiar de sociedad, lo que quiere hacer es mejorar la sociedad que ya tiene. Entonces, lo que hace es actuar en base a sus principios para tratar de hacer que la sociedad donde él vive evolucione. Esas son las tres tipos de divergencia. Si yo no soy una persona que digan así que bruto, que religiosa, pero me encanta el ejemplo de Jesús, que era una persona, a mi juicio, divergente, o sea que no se adaptaba a las normas de aquel entonces, pero en lugar de aislarse o de buscar otra sociedad, esta persona era postconvencional buscando la mejora de la sociedad a la que ya pertenecía. O en cuyo caso crear una nueva pero mejorada. ¿Ok? Entonces vemos que la divergencia en aquel momento
se consideraba, y aún de todas formas, se considera como una amenaza. Cuando alguien piensa diferente, se considera que es una amenaza. Sin embargo, esta divergencia puede ser del tipo contemporánea. Ahora estamos más acostumbrados a ver a gente diferente. Se sabe que ninguna cultura es homogénea y que de hecho en todas las culturas coexisten grupos. Entonces vamos a ver algunas divergencias de esos grupos. Tenemos, por ejemplo, la primera que se menciona en el libro es la divergencia centroperiférica, que hace alusión a lo que son la diferencia entre países del primer mundo o países desarrollados y países del tercer mundo. Ojalá se refirieran únicamente a carácter económico. Lo cierto es que no. Lo cierto es que tendemos los de tercer mundo, como Costa Rica, tendemos a ver superiores a los de primer mundo y viceversa. Ellos tienden a vernos inferiores. Es una clase de clasismo contemporáneo. A esto se le llama diferencia centro-periférico, a la diferencia que hay entre países del primer mundo y el tercer mundo. Por otra parte, tenemos las subculturas, que son en una misma cultura, aquí representada en morado, viven culturas más pequeñas, como la verde, que en este caso la representé como los defensores del medio ambiente. Tenemos la subcultura de los homosexuales, que como sabemos ellos visitan sus propios bares, tienen sus propios temas de discusión, pero no dejan de ser parte de una gran cultura y coexisten pacíficamente con nosotros. Tenemos, por ejemplo, la cultura emo, una cultura que puede ser rockera, etcétera, y la cultura religiosa, que también tiene sus actividades propias, pero coexisten todos juntos dentro de una misma cultura. Entonces, esta es la gran cultura y cada una de ellas es la subcultura. Por otra parte, tenemos lo que se conoce como la transcultura. Esa palabra trans puede venir de transformación o puede venir de transición. Es cuando una subcultura crece tanto que queda a nivel de la cultura principal. Acá, por ejemplo, ya no sabemos cuál de las dos era la cultura original y cuál es la que quiere desplazar a la otra, en cuyo caso hay una transformación de ambas, ya que se combinan, y también hay una transición de pasar de una cultura a otra cultura. Esto ocurre, por ejemplo, en la colonización, como cuando Cristóbal Colón descubrió América. La cultura europea vino a desplazar la cultura original americana. Igual pasa cuando en dos países existe la misma religión, etcétera. Entonces se da una transcultura, llámese trans por transformación o por transición de un paso a otro. Por otra parte, tenemos la contracultura, que es aquí sí tenemos el caso de pequeños grupos que están en contra de una cultura dominante. Lo que pasa es que estos pequeños grupos no han podido aliarse para formar la transcultura. ¿Por qué no han podido aliarse? Porque ellos quieren que el mundo sea verde, ellos quieren que el mundo sea rojo, ellos quieren que el mundo sea amarillo. Y simple y sencillamente no pueden ponerse de acuerdo. El día que logren ponerse de acuerdo, esta contracultura es muy probable que se convierta en una transcultura y haga y lesione fuertemente a la cultura dominante. Por último, tenemos a los excluidos. Los excluidos son un sector de la cultura que simple y sencillamente prefiere aislarse. Llamémoslo, por ejemplo, grupos satánicos que prefieren aislarse de la cultura y no formar parte de aquello, simplemente desde una perspectiva más alejada. Ellos viven su cultura sin interferir mayormente en la cultura dominante, ya que se creen de momento tal vez que no tienen la capacidad para incluirse en ella. Entonces por eso se excluyen. Las demás partes las vamos a ver en otro video porque no nos da suficiente tiempo.